Continuamos con esta interesante conversación con el doctor Jaime Terrero, quien es uno de los vicerrectores de la Universidad del Caribe, Unicaribe, quien nos está ayudando a entender en este momento las etapas del proceso. Y estamos ahora analizando y viendo todo lo que implica la audiencia preliminar, que ya nos dijo el doctor, que es básicamente un juicio a las pruebas. Sí, como te decía antes de la pausa, la audiencia preliminar no es más que un juicio a las pruebas. A esas pruebas que durante esos 18 meses el Ministerio Público le estuvo recolectando y que la tiene en una fase secreta, pero que debe develarse ese secreto cuando él presenta la acusación y solicita fijación de audiencia. Durante esa vista de la audiencia preliminar, las partes, como yo dije anteriormente, tienen la facultad de objetar las pruebas del Ministerio Público y ellos de aportar también pruebas. Es decir, las partes pueden aportar pruebas y el Ministerio Público va a hacer el contraperitaje objetando las pruebas de las partes. Entonces, durante la fase de la audiencia preliminar, no se habla ni de inocencia ni de culpabilidad. ¿En eso se parece a la fijación de medida de coerción? No se habla de culpabilidad ni de inocencia. No. En la medida de coerción lo que se habla es de arraigo y de no peligro de fuga. Y de no vinculación al hecho. Y de no vinculación al hecho y sobre todo las circunstancias como sucede en el hecho para ver si hay una vinculación. ¿Qué acontece posteriormente? Que ese juez, después de cerrar los debates, el juez va anotando las observaciones que cada uno le hizo a las pruebas depositadas por el otro, se encierra en la profundidad de su despacho y determina si la acusación que el Ministerio Público presentó tiene méritos. Si tiene mérito esa acusación, entonces él ordena apertura a juicio y él dice con cuáles elementos probatorios del Ministerio Público esa persona va a ser juzgada. También dice si los elementos probatorios, tanto documentales como testimoniales de las demás partes, van a ser acreditados y manda el proceso a la jurisdicción de juicio, pero con una característica diferente. El juez le dice al fiscal si ellos van a juicio, a través de lo que se llama o se denomina auto de apertura a juicio, pero él le pone la calificación jurídica. Él le califica correcta, el hecho. Él califica el hecho correctamente. Entonces, la persona va a juicio y en juicio va con los elementos probatorios que se filtraron, que son los correctos, que son los legales, y va con la calificación jurídica dada, apropiada. El juez de la audiencia preliminar tiene la facultad en ese instante de modificar también las medidas de coerción. Puede modificar. Puede modificarla. El que está detenido lo puede poner en libertad. El que está en libertad le podría imponer medida de coerción y así sucesivamente. El auto de apertura a juicio no es apelable. Eso es importante recalcarlo. Pero perdóname. Y las razones por las que no se apela el auto de apertura a juicio. Sí. Un dato importante, y es que el hecho de que el juez de la instrucción envíe hacia la jurisdicción de juicio a una persona o a un grupo de personas, no queda hecho que ellos son culpables, no, en absoluto. Esa gente van a hallar un juicio oral, público y contradictorio, y en esa fase, que es la tercera fase del proceso, ahí sí se habla de legalidad, ahí sí se habla de libertad, ahí sí se habla de inocencia, ahí sí se habla de culpabilidad. Doctor, ¿por qué no se apela el auto de apertura a juicio? Ayer decíamos rápidamente, es una razón muy sencilla, aunque el código no lo dice expresamente, no lo dice, pero es porque las personas que son afectadas con el auto de apertura a juicio pueden hacer valer todos sus medios de defensa en la jurisdicción de fondo. No, y además que el artículo 305 del Código Procesal Penal establece un preámbulo donde tú puedes solicitar una fijación de audiencia para conocer sobre los incidentes, y ahí tú podrías solicitar que se han incorporado algunos elementos probatorios que te excluyeron en la jurisdicción de la audiencia preliminar. Doctor, a partir del caso Figueroa Agosto, porque aquí hay muchas instituciones jurídicas que contiene ese código que eran letra muerta hasta que se explota un caso importante. Con el caso Figueroa Agosto, Giovanni, descubrimos que hoy día le llamamos delación premiada, pero en aquel momento le dijimos que eran acuerdos y juicios penal abreviado o anticipado. Hubo uno famoso con Zobeida Félix Morel.
Sí. No sabemos finalmente en qué terminó, porque dijo que iba a entregar toda la prueba del mundo y no sabemos qué pasó con eso. Sí. Pero bien, en este caso en concreto, vimos que el Ministerio Público logró llegar a acuerdo por lo menos con 3 de los ya acusados. Sí. Sí, es una facultad. Como yo le decía, el artículo 293 del Código Procesal Penal dice que terminada la investigación, el Ministerio Público puede presentar acusación, ofertarle a los acusados un juicio penal abreviado que conllevaría una pena entre 5 años y 20 años con una serie de condiciones y con régimen de consecuencias, o podría ofertarte una suspensión condicional del procedimiento, una declaración de culpabilidad, pero donde tú no vas a estar preso en ningún momento. Eso está reglamentado. Otra cosa que es bueno que la sociedad lo sepa, el Ministerio Público es el dueño de la acción pública. Él es el dueño de su acción. Él está obligado a ponerle en movimiento. Y el código establece en cuáles casos él puede detener la persecución pública. Y ahí está la suspensión condicional del procedimiento, está el juicio penal abreviado y está la figura del archivo. ¿Qué es lo que pasa, Junior? Mira, yo no quiero demostrar que sé más que nadie. Hay un código procesal penal, y lo que sucede es que los abogados dominicanos, desgraciadamente, no lo han leído, no lo han estudiado, porque abogados de mucho nombre y de mucho prestigio, lo que están en esos procesos es mercadeándose. No están asistiendo en su medio de defensa a esos acusados. Se están mercadeando ellos. Y hay muchos de esos jueces que también se están mercadeando. Entonces tenemos un arroz con mango ahí. Tenemos muchísimas cosas que la sociedad necesita que se le expliquen. Y ellos no saben cómo explicarlas. No te entendí bien, Junior. Usted está diciendo, doctor Terrero, que aquellos abogados que van a los tribunales, que están defendiendo un cliente, un acusado, y ellos se centran más en darse vitrina a ellos, que lo vean, que son buenos abogados, que saben litigar bien, que son buenos hablando para venderse y conseguir más clientes. Yo te voy a decir algo. Solamente tenemos que ver el proceso que está en YouTube del caso Pulpo, la primera audiencia, para que tú veas. Hay abogados que se mercadean, que se comercializan en perjuicio de sus clientes. Yo como abogado les recomiendo muchas veces a mi cliente llegar a acuerdo con el Ministerio Público. Vamos a ir hacia allá, doctor. Yo pienso que eso es importante, pero previo a ir a esa parte, bueno, está conectada. El hecho de que yo colabore, si soy parte de un proceso y me están imputando un hecho, ¿tiene facultad el Ministerio Público para excluirme del proceso? Sí, él tiene facultad de retirar la acusación que existe en contra tuya y de llegar a un acuerdo contigo. Y el juez está en la obligación de validar ese acuerdo. Por eso yo me sorprendí cuando se decía en los medios, no, que el juez en el caso de Pagán no está obligado. Estaba obligado porque el código así lo prevé. El Ministerio Público es el dueño de la acción. Pero exime de responsabilidad penal, por ejemplo. En el caso... No, hay una declaración de culpabilidad y hay una condena. Pero no, en ese caso, en esos casos sí, que está establecido que condena. Pero en el caso Medusa, si mal no recuerdo, hay un señor que está en España, que está colaborando, y que parece no es parte del proceso. Él es el testigo estrella de la Fiscalía. Y yo te lo puedo decir porque yo estoy en ese caso. Sí, pero él es el testigo estrella. Pero... Y un testigo estrella, hay una advertencia al Ministerio Público. Ese testigo estrella tiene que venir al proceso y tiene que someterse a un interrogatorio. Pero él fue inicialmente objeto del proceso de investigación. Todos fueron objeto de investigación. Ahora, lo que él negoció con el Ministerio Público, lo que él le dio al Ministerio Público, nadie lo sabe. Pero lo exime de responsabilidad penal, eso es lo que quiero saber, justamente en ese caso. Él no tiene ningún tipo de proceso abierto en la República Dominicana. Pero digo, técnicamente no tiene ningún. Una persona, el hecho de que llegue a acuerdo con el Ministerio Público, le da facultad al Ministerio Público para decir, mire, señor, como usted colaboró conmigo, yo le borro los pecados y no los someto. Lo santificó el Ministerio Público, lo bendijo. Tú sabes que te decía... Pero el criterio de oportunidad, porque no aplica en todos los casos. No, ahí no aplica el criterio de oportunidad. Ahí lo que se llama es una solución alternativa al conflicto, que está previsto en el artículo 2. Y el criterio de oportunidad es claro, creo que el 36 y el 40 hablan de eso. ¿Qué es lo que sucede? Mira, que la acción penal se divide en dos, pública y privada. Artículo 29.
El Ministerio Público es el dueño de la acción pública. Y los artículos 30 y 31 dicen cómo se pone en movimiento la acción pública. Entonces, el Ministerio Público puede iniciar una investigación contra un grupo de personas. Y si él entiende que Juan, que si bien es cierto está involucrado en el proceso, pero le puede servir a él como testigo, él no presenta acusación contra Juan. Y es un derecho que él le asiste. Porque él lo que está haciendo es dándole forma a la teoría de su caso que él va a presentar por ante la justicia. ¿Y por qué entonces? Ahí hay una pregunta que no es a usted que le corresponde contestármela, pero ¿por qué entonces con otros imputados, en el caso Pagán, por ejemplo, sí, Pagán colaboró, pero a Pagán se fue un penal abreviado, tiene 5 años, una condena? Porque él entendió que a Pagán le correspondía esa pena. Porque quizás lo que Pagán le estaba dando a él no era lo suficiente interesante para él lograr el objetivo. En el fondo, en pocas palabras, lo que se busca es tener la mayor cantidad de testigos en contra de Jean Alain para lograr una sentencia contundente. Doctor, vamos a salir un poquito de ese tema para irnos a la parte política, porque la verdad que usted me dejó ahorita con una nebulosa con relación a que tenemos un Congreso que no nos representa. ¿Cree usted que tenemos los verdaderos representantes o tenemos los representantes que tienen dinero suficiente para pagar para comprar los votos? Bueno, se dice, y yo nunca he estado en actividades políticas, pero lo he escuchado porque soy parte de la sociedad, que para tú lograr una candidatura a diputado, por lo menos en el distrito, debe disponer entre 14 y 20 millones de pesos. Si tú haces una contabilidad simple, lo que gana un diputado en los 4 años, eso no llega ni a 10 millones de pesos. Entonces, ¿qué se busca con eso? La condición de diputado te da impunidad, te da inmunidad, sí, en algunos casos, pero no te da impunidad. Entonces, yo critico a los partidos políticos porque no son lo suficientemente transparentes y porque lo que hacen activismo político aquí en este país, cuando llegan al poder, lo que van a resolver sus problemas, no los problemas de la sociedad. ¿Por qué el PRM, y yo no soy político ni me interesa eso, por qué el PRM no ha sustituido al diputado que se encuentra preso en los Estados Unidos, que se volvió supuestamente loco, Eso es lo que se dice. Pero ¿por qué el PRM y los demás partidos, el Partido Reformista, el PLD, la Fuerza del Pueblo, no tienen un código de ética para el ingreso de los posibles candidatos a su partido? Lo que se dice es que el narcotráfico muchas veces ayuda a mucha gente a llegar a posiciones y después el narcotráfico pasa a balance. Eso es lo que se dice. Pero no, escúchame, pero no solo narcotráfico. De todo. Ahí tenemos riferos. Y un sector que casi nadie... Hay prostitutas también. Hay un sector que casi nadie los indica. O sea, quienes más legisladores tienen son los empresarios de este país. Los riferos. No, aparte de los riferos, porque los riferos despectivos. Sí. Los otros, los banqueros de verdad. Los dueños de las grandes fortunas. Eso, ¿a quién responden los diputados? Pero también las altas cortes. Las altas cortes. Hay una distribución de las cuotas. Entre iglesias y los poderes fácticos. Empresario, banquero, lo hay. ¿Y el constitucional? Sí, todo el mundo lo sabe eso. Ahora hay un gran problema ahora que se avecina. La salida. ¿Quién va a sustituir a Milton Ray Guevara? ¿Quién lo va a sustituir? Un órgano importantísimo. Estamos hablando del primer órgano. No, es un órgano tan importante que las decisiones nos podrían llevar a tener una crisis en el país. Sin embargo, hay que reconocer que Milton Ray Guevara ha sido lo suficientemente prudente, inteligente y capaz de dirigir el Tribunal Constitucional, que por cierto no forma parte del sistema de justicia, es un suprapoder. Sí. Es un suprapoder, no está dentro del esquema divisoria del sistema político dominicano. Bueno, es el máximo órgano político del Estado, porque ¿qué es lo que se discute ahí? Es una materia netamente política, como es la Constitución de la República, la interpretación jurídica de la política. Y sus decisiones son vinculantes. Vinculantes a todos los niveles. Usted mencionó ahorita el tema de la independencia, de que la justicia no es realmente independiente. No es realmente independiente. Pero eso no se logra con un decreto. No, jamás en la vida. Yo creo que el tema de independencia tiene mucho que ver con la calidad y la determinación de cada individuo. Porque tú no me vas a decir a mí que Luis Henry Molina, por el hecho de que haya renunciado 2 horas antes
como miembro del PLD, no lo va a hacer a él, lo va a dejar de, él no va a seguir siendo PLDista. No, porque además yo creo que la independencia no tiene mucho que ver con tu afiliación política. La independencia tiene mucho que ver con esa interpretación de la ley, de saber que aunque usted sea del PLD, si llega un funcionario del PLD que se robó unos cuartos y hay la prueba, que usted lo juzgue en función de eso. Todo el mundo tiene simpatía política. Por eso. Todo el mundo la tiene. Ahora, una cuestión es tener simpatía política y otra es ser miembro activista de un partido. Yo veo, por ejemplo, en países desarrollados como España, que los jueces son abiertamente de los partidos. En Estados Unidos, ¿cómo se eligen? Son gente que están vinculadas y eso no lo impide tener, digamos, la objetividad necesaria para aplicar la ley. Mira, pues yo creo que de eso se trata, de objetividad. Yo critico y yo no me prestaría nunca a esa tragicomedia que se presenta cada cierto tiempo, donde el Consejo Nacional de la Magistratura llama a un grupo de profesionales de una calidad, de una capacidad exquisita en el dominio de los conocimientos. Poner a esos profesionales de relajo, para al final ellos elegir la lista que previamente ya han concebido. Eso debería modificarse. Eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo, ¿eh? Además, el presidente no debe ser miembro de eso porque el presidente no es abogado. El presidente de la República no es abogado. Eso es que hay que hacer una modificación a eso, a la conformación del Consejo. ¿Y qué hace el Ministerio Público ahí? ¿Qué hace el Ministerio Público ahí? Pues eso fue un invento de Leonel Fernández, para tener 4 votos a favor. Y ese invento de Leonel Fernández le trajo la desgracia que tiene Jean Alain hoy en día. No, pero también lo salvaron mucho. Sí. Le sirvió de mucho. Sí, esa fue la coraza para cuando salieran del poder. Ellos pensaban que le iba a ir mejor. Sí, lo que pasa es que entendían que esta sociedad no iba a cambiar, no iba a reclamar. Y esta sociedad ha cambiado. Ha cambiado. Y la sociedad hoy en día se siente conforme, por lo menos porque está viendo a la gente de poder, la gente de dinero presa en el sistema. Yo le digo a Giovanni Almonte siempre que muchas de las cosas que están ocurriendo en materia de corrupción, yo creo que están por encima de la voluntad del primer mandatario y de su partido, inclusive. Y hay que reconocer algo, el presidente creo que tiene buenas intenciones de que la administración pública sea saneada. Doctor Terrero, tenemos un Congreso, un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo, vemos que a diario se sancionan nuevas leyes, nuevos decretos, tenemos las leyes suficientes para organizar el país de una forma ágil, donde se les respeten los derechos a todos los ciudadanos, sean institucionales, públicos o privados, o tenemos que reformular la que tenemos o crear más. No, tenemos leyes suficientes. Yo lo que creo es que el Estado dominicano, los diferentes actores, deberíamos hacer un poco de esfuerzo en el proceso de educación de los integrantes de la sociedad. La educación es el vehículo, es el vínculo que saca a los países del subdesarrollo y que nos permite ser mejores ciudadanos. El país hay que disciplinarlo, el país hay que gobernarlo, el país hay que supervisarlo. Todas esas cosas hay que hacerlas en el país. Debe haber lo que se llama la voluntad política de corregir los problemas. Y yo creo que el presidente, Luis Abinader, a quien yo no conozco, ni me interesa tampoco conocerlo, yo creo que le está haciendo la cosa bien. Por lo menos tiene las intenciones de hacer la cosa bien. Ahora, vamos a esperar cómo se siguen desarrollando los acontecimientos. Pero ese Ministerio Público Independiente debió someter, no a ese grupito de personas que están ahí, debió someter hace mucho tiempo a otras personas que están relacionadas con ellos, y no lo hicieron. Y ya no se ve bonito, ni luce interesante, que el presidente en el último año de su mandato lo someta a la acción de la justicia. Le daña. Le daña. Se ve como persecución. Una ñapita, antes de que el doctor se nos vaya. ¿Qué le parece la decisión que ha tomado, por lo menos, el Senado de la República, de aprobar el proyecto de ley de Código Penal, excluyendo, entre otras cosas, el tema de las 3 causales? Mira, era y es una necesidad inminente la implementación de un nuevo Código Penal, porque tenemos nuevos delitos, tenemos nuevas infracciones, tenemos nuevas figuras que
están pululando dentro del sistema de justicia. Pero no nos podemos perder. Nadie en este país quiere chocar con la Iglesia Católica. Nadie, ¿eh? Sí. Nadie. La Iglesia Católica... Independientemente de que sea legítimo, de que sea un derecho de las mujeres, prefieren negar ese derecho y no tener conflicto con las creencias. Y mira, yo soy egresado de un colegio salesiano, tengo formación católica salesiana. Y te lo digo, la Iglesia Católica tiene mucho peso específico dentro de la sociedad dominicana. Y eso lo saben los gobernantes, eso lo saben los diputados, eso lo saben los senadores, eso lo sabe el presidente, eso lo saben los dirigentes políticos de los partidos de la oposición. Nadie se quiere enfrentar a la Iglesia Católica. Pero ellos ofertaron, porque es un poder, es un poder. Justamente el partido de gobierno y el presidente ofertó como, ¿cómo se llama? Campaña. En campaña. Sí, propuesta de campaña. Como propuesta de campaña, justamente, promover y luchar por los derechos reproductivos de la mujer, incluyendo permitir que pasaran las 3 causales en la discusión del Código Penal. Pero él era candidato. Ah, ella es diferente. Él era candidato a la presidencia. Esa vale todo, ¿verdad, doctor Terrero? Después era presidente electo y ahora es presidente en funciones. ¿Y qué pasa? Se resetea el cheat. Lo que sucede es son que 3 momentos que la gente vive, doctor. Yo creo que son 3 momentos. Y también decía el doctor Balaguer, y a mí sí me gusta leer mucho al doctor Balaguer, que si tú quieres conocer al mundito, dale un carguito. Bueno, totalmente de acuerdo con usted, doctor. Gracias, doctor Terrero, por haber aceptado nuestra invitación y estar hoy compartiendo con los amigos cerrando la noche. Gracias a ustedes. Señores, compartamos con el doctor Jaime Terrero Matos, vicerrector de la Universidad del Caribe. Gracias a él y gracias a ustedes por esta sintonía, este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y será pues hasta mañana.